Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema muy duro, pero del que es crucial hablar, la violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina. No es fácil, pero con datos, con historias reales y sobre todo buscando soluciones, vamos a intentar entender esta crisis que nos pide a gritos que actuemos. Así que, empecemos. Miren este número, 40%. Así, de entrada, es una cifra que impacta. Proviene de una encuesta muy importante, la VAX, que se hizo en Colombia. Pero claro, un porcentaje así, tan grande, ¿qué es lo que nos está diciendo en realidad? Bueno, la respuesta es tremenda. Estamos hablando de que casi la mitad de los jóvenes de un país entero sufrieron algún tipo de violencia antes de ser mayores de edad. Y ojo, no es solo un dato frío. Detrás de ese 41% hay millones de historias personales, de abuso físico, sexual, psicológico, historias que dejan marcas para toda la vida. Y precisamente esta frase nos pone cara a cara con una de esas historias. Es la voz de Brisa de Ángulo, una sobreviviente de Bolivia. Ella nos dice algo clave, que se puede transformar ese dolor inmenso en una fuerza para cambiar las cosas. Su voz, su experiencia, es una guía fundamental para todo lo que vamos a ver. Ahora, lo increíble de todo esto es que a pesar de ser un problema tan extendido, es una crisis que casi siempre ocurre a puertas cerradas, en silencio. Vamos a tratar de entender por qué algo tan grande, tan masivo, se mantiene tan escondido. Es que hay algo que tenemos que tener clarísimo. Las cifras oficiales, ese 41% del que hablábamos, son, literalmente, la punta del iceberg. Piénsenlo. Por cada caso que se denuncia, ¿cuántos más quedan en silencio? Muchísimos. Y las razones son humanas. El miedo, la vergüenza, a veces la simple desconfianza en que el sistema haga algo, todo eso crea un muro de silencio. Y ese muro de silencio nos lleva de la mano a otro problema gigantesco, quizá uno de los más frustrantes para los sobrevivientes, las barreras del propio sistema, del sistema que se supone debería protegerlos. A ver, hagámonos esta pregunta, que parece una contradicción. ¿Cómo es posible que el tiempo, el simple paso del tiempo, se convierta en el peor enemigo de una víctima? Especialmente cuando hablamos de un abuso que ocurrió en la niñez. Pues la respuesta lamentablemente está en los laberintos de la ley. Y para entenderlo, hay un concepto que es fundamental. Se llama revelación tardía. Y no es un invento, es un fenómeno psicológico súper estudiado. Imagínense, el trauma es tan grande, la confusión, a veces las amenazas, que una persona puede tardar años, a veces décadas, en poder poner en palabras lo que le pasó. Y lo terrible es que cuando por fin juntan la fuerza para hablar, muchas veces se topan con que para la ley, su caso ya expiró, como si el dolor tuviera fecha de vencimiento. La historia de Joana Maranhão lo muestra a la perfección. Ella era nadadora olímpica de Brasil, una figura pública. Cuando finalmente contó el abuso que sufrió por parte de su entrenador, ¿qué pasó? Que el delito legalmente ya había prescrito. Se topó con ese muro. Pero ¿saben qué hizo? En lugar de resignarse, usó su voz, su plataforma, y montó una campaña que terminó nada menos que cambiando la ley en Brasil. Es la prueba de que una persona, una sola voz, de verdad puede derribar muros. Y esa lucha es súper necesaria, porque la situación en la región es muy desigual. Miren esta tabla, es de un informe de Child USA, y básicamente le pone nota a las leyes de cada país. Perú, por ejemplo, saca una B, que es una buena práctica porque ya eliminaron los plazos para muchos de estos delitos. Excelente, pero luego vemos casos como Bolivia o República Dominicana, y ahí la historia es otra. El reloj para las víctimas sigue corriendo en su contra. Ok, entonces, si las leyes son un muro, la falta de datos, la falta de información, ha sido como caminar a oscuras en un abismo. Pero por suerte, eso está empezando a cambiar. Y la herramienta para encender la luz es los datos. Es que la lógica es aplastante, ¿no? No se puede solucionar un problema si no se sabe qué tan grande es. Y por décadas eso fue lo que pasó. Gobiernos, organizaciones, todos trabajando un poco a ciegas, tratando de ayudar, pero sin tener una foto real de la magnitud de la violencia, de quiénes eran las víctimas, de dónde ocurría. Y justo ahí, en esa oscuridad, es donde aparece esta herramienta clave, la encuesta VAX. Países como Colombia y Honduras ya la implementaron, y es como un faro. Por primera vez, se tienen datos serios, datos a nivel nacional que le permiten a los que toman las decisiones, les permite dejar de improvisar y empezar a diseñar políticas basadas en evidencia real. Y miren cómo se ve esa evidencia. Este gráfico es un ejemplo clarísimo. Compara un dato clave de la VAX en dos países. El porcentaje de niñas que sufrieron violencia sexual antes de los 18.
un 15% en Colombia, un 16% en Honduras. Las cifras son sin duda alarmantes, pero el simple hecho de tenerlas, de conocerlas con esta precisión, ya es el primer paso para poder hacer algo al respecto. De hecho, todo esto sigue un modelo que tiene un nombre muy lógico: datos a la acción. Es bastante simple. Paso 1, haces la encuesta BACS y juntas datos confiables. Paso 2, usas esos datos para entender de verdad qué está pasando. Y el paso 3, que es el crucial, es transformar todo ese conocimiento en un plan de acción nacional. Justo lo que ya hicieron Colombia y Honduras para empezar a prevenir la violencia de forma estratégica. Bien, hemos hablado de leyes, de datos, que son herramientas fundamentales, sin duda. Pero ahora vamos a la fuerza más poderosa de todas, el verdadero motor del cambio, la voz de quienes vivieron esta realidad en primera persona. Les presento al Movimiento de Valientes. Es una red que agrupa a sobrevivientes de toda la región. Y lo increíble es que ellos han transformado su experiencia en experticia. Ya no son solo víctimas, son expertos y defensores. No se quedan en contar su historia, la usan como una herramienta para exigir cambios reales, cambios concretos en las políticas de sus países. Y esta frase de Sebastián Cuatromo, que es parte del movimiento, lo resume todo. Lo que ellos dicen es: oigan, nuestras voces, nuestras ideas son fundamentales para cambiar esto. Entendieron algo que es clave. Para que las soluciones funcionen de verdad, la perspectiva de un sobreviviente no es algo bueno de tener, no, es absolutamente indispensable. Y no son solo palabras, ¿eh? Sus exigencias son súper concretas. Le piden a los gobiernos que se comprometan con estrategias que ya se sabe que funcionan, como las de Inspire de la Organización Mundial de la Salud. Piden que todo enfoque ponga al sobreviviente en el centro, que se financien planes serios, que se sigan usando las encuestas Beige e ACS para tener datos frescos. O sea, no están solo protestando, están poniendo sobre la mesa un plan de trabajo, una hoja de ruta completa. Y así llegamos al final con esta reflexión. A ver, ya vimos que los datos existen, que las soluciones, las estrategias, están ahí, probadas, y que las voces más importantes, las de los sobrevivientes, nos están marcando el camino a seguir. Entonces, la gran pregunta que nos queda flotando es: ¿qué es lo que falta? ¿Qué se necesita para que todo este conocimiento, toda esta fuerza, se convierta por fin en una realidad donde cada niño y cada niña de nuestra región pueda crecer sin miedo, pueda crecer seguro,